Bueno, pues vamos a comenzar orando. Amado Padre, te damos gracias esta noche porque nos permites el poder compartir de tu palabra. Te pedimos que nos des un corazón dispuesto a escucharte, un corazón dispuesto a obedecerte. Te pedimos que esta palabra que tú nos vas a dar, que la podamos llevar por obra, que sea de bendición para nuestras vidas, para edificación. Te pedimos que como varones nos ayudes a ser varones esforzados, valientes, temerosos de ti, que podamos nosotros ser sacerdotes de nuestro hogar, que podamos nosotros aprender de tu palabra para así poderla compartir a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres. Te pido que nos llenes de tu Espíritu Santo, que guíes este estudio, que pongas los medios para que todo sea correcto según tu voluntad y que podamos guardar esta palabra en nuestros corazones. Te pedimos que bendigas este momento en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar. El estudio pasado nos quedamos ya para comenzar el capítulo 13 y el título del capítulo 13 es ¿Cómo buscar, entender y aceptar la voluntad de Dios? Cómo buscar, entender y aceptar la voluntad de Dios. Y vamos a comenzar eh, leyendo este versículo que está, bueno, son dos, en Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos 12, versículo 1 y 2. Romanos 1, versículos 12, no, Romanos 12, versículo 1 y 2. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y bueno, pues aquí habla de esa voluntad de Dios, ¿no? Dice que es agradable y perfecta. Y sabemos que antes de haber llegado a los pies de Jesucristo, pues nosotros nos íbamos guiando o nos íbamos caminando conforme a nuestras ideas, nuestros pensamientos, lo que a nuestro parecer pues, era correcto, ¿no? Muchas veces, si bien no, a lo mejor no hacíamos cosas malas, no habíamos si bien no conocíamos el pecado, pues a lo mejor nuestra conciencia nos decía que estaba bien y que estaba mal y tratábamos de evitar lo malo, ¿no? Pero aquí, cuando llegamos a los pies de Jesucristo, pues nos dice que tenemos que empezar a conocer su voluntad y tenemos que empezar a aceptarla, ¿no? Como lo dice el título, pues es buscar, entender y aceptar. Muchas veces pues no nos gusta, ¿no? Muchas veces no nos gusta, nos cuesta trabajo, eh, a veces creemos que Dios va a hacer lo que nosotros anhelamos o lo que nosotros deseamos, ¿no? Y muchas veces pues no, esa voluntad de Dios pues no va alineada con la nuestra, ¿no? Más bien nosotros no vamos alineados a su voluntad, ¿no? Entonces aquí es muy importante que aprendamos nosotros primeramente a conocer su voluntad y así nosotros poder caminar en ella, ¿no? Poder buscar su voluntad, entenderla y aceptarla y así caminar junto con esa voluntad, ¿no? Y aquí, si quieren anotar esto,
La voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. Por lo tanto, cuando estamos fuera de su voluntad, vivimos de manera imperfecta, incompleta, insuficiente, defectuosa e infructuosa. Entonces ya vimos que el caminar fuera de la voluntad de Dios pues nos produce muchas consecuencias, ¿no? Vivimos de manera imperfecta, incompleta, insuficiente. Entonces aquí es muy importante que nosotros aprendamos a conocer esa voluntad, ¿no? Muchas veces eso que nos provoca el no caminar en su voluntad, pues hace que nosotros vivamos siempre en ingratitud, vivamos insatisfechos, que nos estemos quejando constantemente, que pensemos en cosas desagradables que a veces pues quizá le reprochamos a Dios, ¿no? El por qué pasa esto, el por qué me pasó esto, el por qué suceden las cosas y a veces culpamos a Dios, ¿no? A veces, como sabemos que Él tiene el control de todo, pues también de ahí tomamos y decimos que Él es el que nos produce los problemas, Él nos produce el malestar, Él nos produce lo desagradable y aquí pues vamos a tratar de entender que no es así, ¿no? Vamos a tratar de entender que no es la voluntad de Dios que nosotros pasemos por esas situaciones, ¿no? Entonces, vamos a, ahí mismo en Romanos, vamos al capítulo 11, versículo 33. Capítulo 11, versículo 33. Y dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Entonces aquí tenemos que entender esa parte, ¿no? Que nunca nos podemos comparar con esa sabiduría que tiene Dios. Él tiene toda la ciencia, Él es omnisciente, Él conoce todo, incluso eh, el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Entonces, si Él en cierto momento su voluntad a veces nos pareciera un tanto, bueno, que no le entendemos, pues al final es con un propósito, ¿no? Debemos confiar que Él tiene un propósito y que por algo están sucediendo las cosas. Entonces aquí pues obviamente a nosotros con nuestra mente pues va a ser muy difícil que podamos entenderlo, ¿no? Va a ser muy difícil que nosotros logremos entender completamente su voluntad. Eso no va a pasar simplemente porque tendríamos que tener su sabiduría, tendríamos que tener sus atributos para que nosotros alcanzáramos a entender esa voluntad. Y pues no va a ser así, ¿no? Aquí por eso es Él no nos pide que la entendamos, Él simplemente nos pide aceptarla. Entonces, aquí, aquí en Salmos, vamos a Salmos capítulo 32, versículo 8. Salmos 32, capítulo 8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces aquí dice que Él nos va a enseñar por dónde debemos andar, ¿no? Y esta parte de te haré entender no significa que vamos a entender completamente su voluntad, sino que debemos entender que Él es el que nos va a guiar. Ese es el entendimiento que debemos tener, ¿no? No entender al 100% por qué suceden las cosas, sino entender que Él es el que nos va a guiar, nos va a mostrar el camino. Eso es lo que tenemos que entender. Muchas veces
dudamos, ¿no? Dudamos que la respuesta o la decisión que estoy tomando sea la correcta, pero ya cuando vimos el tema de la toma de decisiones, el tomar decisiones que Dios va a bendecir, pues ya vimos el por qué, ¿no? Ya vimos que esas decisiones deben de estar alineadas a esa voluntad para que Dios las respalde y para que asimismo esas decisiones traigan bendición a nuestra vida. Amén. Ahora vamos a ver cuál es el propósito de su voluntad. El propósito de su voluntad. Y vamos a Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, versículo 7. Dice Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Entonces, ¿cuál es el propósito de esa voluntad? Que Dios siempre va a glorificarse a través de esa voluntad. Ajá, ese es el propósito, que Dios se glorifique. Y entonces aquí es muy importante que nosotros, cuando empezamos a conocer su voluntad, cuando empezamos a obedecerla, cuando empezamos a obedecer su palabra, pues Él se glorifica, ¿no? Él transforma nuestra vida, Él hace que nosotros seamos bendecidos, hace que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar, de ser, de actuar, y así es como Él se glorifica, ¿no? Él siempre va a hacer que nosotros, conforme vayamos caminando en su palabra, pues nuestra vida, nuestro testimonio, pues le vamos a dar la honra y la gloria a Él, ¿no? Entonces eso es lo que Él está buscando. Él, pues si nosotros pecamos, si nosotros practicamos el pecado, pues Él no se va a glorificar. Entonces, Él, al contrario, ¿no? Sabemos que Él, eso nos aleja de Él. Siempre vamos a estar, si practicamos el pecado, vamos a estar alejándonos cada día más, cada vez más, y pues así no vamos a lograr ese propósito que es su voluntad. Si quieren, vamos a Efesios. Acompáñenme a Efesios capítulo 1 y vamos a leer Efesios 1 y versículos 5 y 6. Efesios 1, versículos 5 y 6. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ajá. Entonces aquí otra vez nos hace mención, nos dice que su voluntad es glorificarse a través de nosotros, ¿no? Y aquí ya, ya es mediante el Hijo, ¿no? Ya nos dice, mediante Jesucristo es como yo me voy a glorificar, ¿no? No, es el medio en que nosotros nos reconciliamos con Él, en que nos perdona los pecados y transforma nuestra vida, y entonces es ahí cuando Él se glorifica, ¿no? Y vamos ahora a Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los conforme a su propósito son llamados. Entonces, aquí también es importante, dice que todas las cosas para los que aman a Dios les ayudan a bien. No dice que todas las cosas van a ser buenas, no dice que siempre todo va a ser bueno, sino que dice que todas las cosas ayudan a bien.
Y, y eso quiere decir que todo va a ser usado por Dios para llevarnos a su propósito, al propósito de su voluntad, inclusive las cosas malas, ¿no? Aquí es muy importante también que Él no provoca esas cosas malas, Él no provoca que, que nosotros nos sintamos tristes, nos sintamos heridos, nos sintamos que nos suceden cosas malas. Él no busca eso. Muchas veces nosotros somos los que buscamos eso, ¿no? Los que provocamos, perdón. Nosotros somos los que provocamos eso. Él nos habla de una voluntad y su voluntad es glorificarse. Y muchas veces nosotros en nuestra necedad, en nuestra desobediencia, pues provocamos eso, ¿no? Él sabemos que Él va a lograr lo que Él espera, ¿no? Va a usar a cualquier persona, a cualquier situación para lograr su voluntad. Eso pues nadie lo va a cambiar. Así nosotros seamos los varones más necios, seamos o seamos los más inteligentes, seamos los más hábiles, nunca vamos a poder cambiar algo que ya Dios dispuso, ¿no? Entonces aquí es muy importante que nosotros entendamos que esas cosas malas no las provoca Él, este, para hacernos daño, ¿no? Para hacernos sentir mal, sino que muchas veces usa eso para que nosotros cambiemos. Aquí este, debemos entender esa parte que Dios nunca va a buscar nuestro mal, ¿no? Nunca va a buscar mal para nosotros. Muchas veces somos nosotros los que provocamos ese mal. Y Él lo permite porque ya tiene un propósito. Y vamos aquí mismo a Romanos 8. Bueno, vamos a leer el siguiente versículo, el 29, porque dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, Él busca que nosotros reflejemos a Cristo, ¿no? Reflejemos a su Hijo. Entonces, si esa es su voluntad, Él va a mover cualquier situación, va a usar cualquier situación, va a permitir cualquier situación para que esto se lleve a cabo. Como les digo, muchas veces nosotros provocamos las cosas malas, ¿no? El pecado es el que produce las cosas malas y Él simplemente está permitiendo que eso pase para lograr este propósito, que nosotros reflejemos a su Hijo Jesucristo. Esa es su voluntad y ese es el propósito. Eso es lo que Él espera de nosotros. Entonces, pues al final se vuelve una decisión nuestra si lo hacemos a la primera o si nos negamos, somos necios y lo hacemos pues con pecado, con situaciones que al final nos van a quebrantar y que de todos modos vamos a llegar ahí, ¿no? Pero al final se vuelve una decisión nuestra el hacerlo bien o el hacerlo con dolor, como lo dice el pastor, ¿no? Con anestesia o sin anestesia. Al final el propósito de Dios es eso, que nosotros reflejemos su carácter, que nosotros reflejemos a Cristo. Y nosotros somos los que decidimos cómo. Él simplemente lo va a permitir. Si nosotros decimos, no, pues sin anestesia, pues Él va a permitir pecado, va a permitir situaciones, va a permitir cualquier situación para que ese propósito se logre. Entonces, aquí es muy importante entender eso, ¿no? Entender que pues no tenemos por qué estar buscando esas situaciones. Ahora, vamos a ver algunas características de la voluntad de Dios. Características de la voluntad de Dios. La primera, que es la voluntad de Dios, es soberana. ¿Qué quiere decir soberana? Pues que no obedece a nadie, ¿no? Es
es el mandato único, que el mandato viene de Él. No acepta consejo, no acepta recomendaciones, no acepta nada. O sea, si es soberano, es que Él manda, Él toma las decisiones y así se llevan a cabo. Y vamos a ver algunos versículos. Vamos a Isaías 14:24. Isaías 14:24. Dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Entonces, pues él decide, ¿no? La decisión es tomada por él y él va a permitir, él va a mover, él va a usar cualquier situación, cualquier persona, para que eso se haga realidad, para que eso se lleve a cabo. Entonces, aquí esto es lo que debemos entender de su voluntad, ¿no? Que así movamos nosotros o querramos mover nosotros cielo, mar, tierra, pues no se va a poder. En algún momento se va a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Hebreos 6:13. Vamos a Hebreos 6:13. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo más alto, lo más soberano es Dios, ¿no? No hay alguien más arriba de él, no hay alguien que pueda aconsejar, no hay alguien que pueda dirigir, no hay alguien que pueda tomar decisiones, el único es él, el más alto, ¿no? El de, por llamarlo así, el de mayor rango, ¿no? Entonces, aquí tenemos que entender esa parte, ¿no? Que las decisiones las toma él y que él va a mover cualquier situación, va a usar cualquier cosa para lograr esa voluntad o ese propósito. También en Daniel 4:35, vamos a Daniel 4:35. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Ajá. Entonces, esa es la soberanía de Dios, ¿no? No hay nadie quien le pueda decir, no hay nadie que le pueda confrontar, no hay nadie que le pueda aconsejar o cambiar cuando él ya ha tomado esa decisión, ¿no? Cuando él ya tiene esa voluntad y ese propósito. Ahora vamos a ver algunos pasajes sobre esta soberanía. Vamos a Isaías, regresamos a Isaías capítulo 46. Isaías 46. Y vamos a leer versículos 9 y 10. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, aquí, otra vez, ¿no? Nada ni nadie
puede cambiar esa decisión que ya ha tomado Dios. Y Él al final va a mover todo para cumplir ese propósito. Y Él conoce todo y controla todo. Vamos a Mateo, versículos, vamos a leer en Mateo capítulo 10 y vamos a leer los versículos 29 y 30. Mateo capítulo 10, versículos 29 y 30. Dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Entonces, Él conoce todo, ¿no? Él tiene toda esa sabiduría, Él es omnisciente y nada se mueve si Él no lo ha determinado, ¿no? Aquí dice que con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Entonces, al final, toda situación, toda tribulación, toda aflicción, Él tiene el control, ¿no? No significa que Él lo provoque, simplemente Él lo permite. Ahora vamos a ver que esta soberanía, que Él dice que Él es capaz de dirigir y no simplemente de desear, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, o sea, él no tiene deseos. Uno como ser humano tiene deseos y al final está a expensas de que Dios apoye ese deseo, Dios apoye ese anhelo y Él permita que eso se logre, ¿no? Pero Él no tiene deseos. Él todo lo que ha pensado, todo lo que ha determinado, se va a lograr. No es que diga, es que yo deseo que Benjamín o que Alonso o que Ramón, que George, que Einer, que File lleguen a ser varones perfectos. Él no desea eso y a ver si pasa, ¿no? Si ya lo determinó, él va a hacer cualquier situación, va a usar cualquier proceso para que eso se logre, ¿no? Nosotros somos los que a veces nos negamos, a veces somos necios, a veces no entendemos y por eso vienen las tribulaciones, vienen las aflicciones, porque ciertamente no estamos caminando con Él, ¿no? No estamos caminando junto a esa voluntad. Entonces, si Él ya lo determinó, pues nosotros lo que tenemos que hacer es, Señor, dame la sabiduría para entender qué es lo que esperas de mí y poder hacerlo, ¿no? Dame la fortaleza para poder lograrlo. ¿Por qué? Pues porque no vamos a luchar contra eso, ¿no? No vamos a poder negar ya eso que ya determinó. A veces nos volvemos un poco como Jonás, ¿no? Y pensamos que vamos a poder desviarnos, vamos a poder saltarnos, vamos a poder evitar algo que ya Dios determinó. Y es ahí cuando nosotros nos provocamos el daño, nos provocamos las heridas, nos provocamos las aflicciones, los problemas, porque no aceptamos esa voluntad que ya Dios determinó. Entonces, ahora vamos ahí igual a Isaías 46, nos regresamos a Isaías 46. Y vamos a leer el versículo 10. Ya lo leímos, ¿no? Dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, ese ya lo leímos. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
Entonces ya Dios ya nos predestinó, ¿no? Ya, ya desde la fundación del mundo ya estamos en su plan, ya estamos en esa obra que Él está formando y nosotros lo único que tenemos que hacer es entender que Él nos va a dirigir y entender que tenemos que aceptar su voluntad, que no podemos ir en contra de esa voluntad. Lo único que va a provocar es que nosotros estemos constantemente en lucha, en batalla, en aflicciones, en tribulaciones, porque vamos a querer estar luchando contra eso, ¿no? Y vamos ahora a otra característica de su voluntad. Su voluntad es providencial. Su voluntad es providencial. Y vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 23. Hechos 2, 23. Dice, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí habla de la crucifixión de Jesús, que dice que él también ya lo sabía, ¿no? Él desde el principio ya sabía que eso tenía que pasar y que para que nosotros fuéramos reconciliados con Él, se tenía que dar ese sacrificio, ¿no? No es algo que haya cambiado a través de la historia, no es algo que se haya manejado al momento, sino que Dios desde el inicio, desde Génesis, ya sabía que eso tenía que pasar, ¿no? Aquí en esta parte de la crucifixión de Dios habla de Herodes, habla de Poncio Pilatos y habla de todos los que votaron a favor de la crucifixión, ¿no? Todo eso fue permitido por Dios. Ellos fueron usados para que el propósito de Dios se cumpliera. Vamos a Hechos, estamos en Hechos, vamos ahora al capítulo 4 y vamos a leer los versículos 27 y 28. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces, no fue algo improvisado, no fue algo que se haya planeado en ese momento. Dios ya había determinado que eso iba a pasar y que iba a pasar así, ¿no? Ya hemos visto muchas profecías del Antiguo Testamento que hablaban sobre esa crucifixión, ¿no? Sobre ese sacrificio que se tenía que dar. Entonces, aquí también tenemos que aprender que eso que sucedió, que fue quizá pues el mayor pecado del hombre, el haber crucificado al único hombre justo, al único hombre sin pecado, lo llevó hacia un bien. O sea, Dios ya tenía un propósito para eso, ¿no? Y un propósito bueno, un propósito por eso dice que es de providencia, ¿no? Porque lo iba a llevar a bien. Es esa parte de Romanos que dice todas las cosas nos ayudan a bien, incluso ese sacrificio, ¿no? Así es como Dios actúa, no que haya provocado el mal, sino que permite el mal para un bien, para un propósito.
Entonces eso es lo que tenemos que entender. Si estamos pasando por una aflicción, si estamos pasando por una tribulación, es por eso, ¿no? Porque va a haber un bien. Dios está buscando un bien. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es aceptar esa voluntad, aceptar esa aflicción, esa tribulación, esa prueba y pedirle fortaleza. ¿Por qué? Porque no vamos a poder cambiar la situación, no vamos a poder evitar cuando ya Dios determinó que así va a suceder, pero sí podemos pedirle fortaleza, sí podemos pedirle que nuestra fe no decaiga para precisamente llegar a ese bien, ¿no? Sabemos que el bien va a llegar, sabemos que la bendición va a llegar, que vamos a salir vencedores de esa tribulación, vamos a salir vencedores de esa prueba, pero eh, no debemos de estar luchando o juzgando o reprochando, ¿no? Más bien aceptar que así lo decidió Dios, que así lo determinó y que debemos salir vencedores con ayuda del Espíritu Santo, con ayuda de Jesucristo, así todo lo puedo en Cristo que me fortalece y así es como debemos siempre estar anhelando ese o esperando que esa prueba o esa tribulación pase. Amén. Ahora ahí mismo, no, estamos en Hechos, vamos otra vez a Isaías. Isaías, ahora vamos al capítulo 55. Isaías 55 y vamos a leer versículos 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces aquí, otra vez, ¿no? Sería un gravísimo error que nosotros estuviéramos cuestionando esa voluntad de Dios, ¿no? Que nosotros nos estuviéramos preguntando, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Simplemente así lo determinó Dios. Él es soberano y sabemos que si algo está permitiendo es porque va a llegar algo mejor, es porque va a llegar un bien. Amén. Nosotros únicamente vamos a aceptarlo. Otra característica de su voluntad es que es moral. Es una voluntad moral. Y vamos a este versículo que está en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 19. Romanos 1, 19. Dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces, que nosotros conozcamos su voluntad es porque Él así lo ha decidido, ¿no? No es que nosotros descubramos algo, que nosotros podamos conocer algo que Él no ha permitido o no quiere que nosotros conozcamos, ¿no? Siempre lo que conocemos de Él es porque Él así lo ha permitido y Él quiere que nosotros lo conozcamos. ¿Y cuál es esa voluntad? Vamos a la primera carta a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4. Y vamos a leer la primera parte del versículo 3, que dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, ya conocemos esa parte de cuál es la voluntad de Dios, pues que nosotros reflejemos a Cristo, que nosotros reflejemos la imagen de su Hijo Jesucristo y que nosotros nos santifiquemos, ¿no? Es la segunda etapa de la salvación. Ya pasamos por una etapa de regeneración, de nuevo nacimiento y ahorita estamos en la etapa de la santificación para llegar a la glorificación. Amén. Y entonces aquí esa es la voluntad de Dios, por eso dice que es moral, ¿no? Porque Él
Él determinó el estándar que nosotros debemos de seguir. No es una moral variable, no es una moral relativa, es una moral absoluta y que Él ha determinado cómo es. Y nosotros, para lograr esa santificación, esa voluntad moral, pues tenemos que seguir al pie de la letra su palabra. No podemos guiarnos por nuestro pasado, nuestra educación, nuestra región donde vivimos. Ya vimos todas estas influencias que puede alguien llegar a tener, dependiendo su cultura, dependiendo el lugar geográfico donde vive, donde nació, donde actualmente está radicando, pues al final toda esa moralidad pues cambia, ¿no? Cambia, pero la única moral absoluta, las únicas reglas morales que realmente son las correctas, pues vienen de la palabra de Dios, ¿no? Y eso es lo que debemos nosotros seguir, esa voluntad moral, esa santificación, si Dios dice que es pecado, pues va a ser pecado aquí, va a ser pecado en España, va a ser pecado en China, va a ser pecado en África, donde sea, va a ser pecado, ¿no? No es algo relativo. Igual, si Dios dice que algo es pecado, si lo dijo hace 2000 años, si lo dijo incluso antes de Jesucristo, pues hasta el momento sigue siendo pecado, ¿no? Muchas de las leyes actuales pues se van cambiando, ¿no? Se van actualizando. Ese es, yo creo que, un error que nosotros como humanos hemos cometido, porque se van adaptando a la época donde estamos viviendo, y eso es el problema, ¿no? Que las leyes se adaptan a la forma de vivir de las personas en vez de que las personas se adapten a lo que ya Dios determinó. Entonces, así, mientras eso no se corrija, pues vamos a seguir aumentando el pecado, ¿no? Vamos a seguir permitiendo que el pecado aumente, como ya también lo dice su palabra, pues la maldad se irá incrementando, va a ir aumentando. Y es por eso, porque al final vamos adaptando las leyes a nuestra forma de vivir, ¿no? A lo que nosotros vamos pensando, vamos sintiendo, y por eso al final estamos provocando más maldad, ¿no? Porque pensamos que esas leyes son adaptables, y la única moral que es absoluta y que debemos de seguir, pues es la voluntad de Dios. Amén. Ahora vamos a ver otra característica, que es la permisividad de la voluntad, o una voluntad permisible, que es lo mismo, ¿no? Una característica que es que la voluntad de Dios es permisible. Entonces aquí es lo que ya habíamos platicado, ¿no? Que Dios permite situaciones, circunstancias para lograr ese propósito. Y aquí, como ejemplo, pues podemos poner a Jonás, ¿no? Que Jonás trató de huir de esa voluntad que ya había determinado Dios. Ya Dios le había dicho que él iba a ser ese profeta en la tierra de Nínive, y pues Jonás pensó que podía cambiar esa situación o ese mandato, ¿no? Y lo único que provocó pues es que pasara cierta tribulación, y que al final pues la voluntad de Dios se cumpliera, ¿no? Se pudo haber ahorrado eso, pues solo Dios sabe, ¿no? Nosotros también, si nosotros podemos cambiar algo antes de que eso suceda, pues también, digo, algunas decisiones tendremos que tomar a bien, tomar adecuadamente, para que podamos evitar. Ciertamente yo creo que sí podemos evitar ciertas situaciones, ciertas tribulaciones, ciertas aflicciones, si desde el principio aceptamos esa voluntad de Dios. Y
un ejemplo también de que Dios permite situaciones incluso de pecado para llevar a alguien a algo bien. Lo podemos ver en Génesis 45, que es la historia de José. Génesis 45, vamos a los versículos 4, del 4 al 8. Génesis 45, versículos del 4 al 8. Aquí José incluso dice que el pecado que cometieron sus hermanos de haberlo vendido, que no fueron ellos, que fue Dios quien permitió esa parte, ¿no? Vamos a leer del versículo 4 al versículo 8. Dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, no os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios permite esas situaciones de pecado. No quiere decir que esté aceptando el pecado, simplemente está aceptando o permitiendo, perdón, esas situaciones, o sea, permite de cierta forma que nosotros pequemos para que esa voluntad se lleve a cabo. Entonces, aquí es muy importante, si nosotros desde el principio aceptamos su voluntad y caminamos en esa voluntad, pues nos vamos a evitar esto, ¿no? Nos vamos a evitar que Él permita que nosotros caigamos en pecado para que al final, de todos modos, se cumpla su voluntad. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros, que la voluntad de Dios nadie la va a poder cambiar. Y muchas veces nosotros pensamos que vamos a poder cambiar esa situación, que vamos a poder, como ya les dije, saltarnos o desviarnos o brincarnos esa parte. Y no va a ser así. Lo único que vamos a provocar es dolor, vamos a provocar heridas, vamos a provocar que nosotros caigamos en pecado, porque no estamos aceptando esa voluntad. Y otro ejemplo está en Lucas capítulo 22, de la voluntad permisible, está en Lucas capítulo 22 y versículos 31 y 32. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios permite esas situaciones. Aquí ya tenía un propósito para Pedro, ya tenía un plan para Pedro, y seguramente si esto no hubiera sido permitido por Dios, pues no se hubiera alcanzado ese propósito, ¿no? Aquí, pues es importante que que entendamos que las situaciones son permitidas por Dios, no son provocadas por Él. Él simplemente permite estas situaciones, estas aflicciones, estas pruebas para que nosotros en algún momento reflejemos el carácter de Cristo, nosotros reflejemos la imagen de Cristo, nos fortalezcamos e incluso nuestra fe se fortalezca, ¿no? Aquí dice que Él intercedió para que su fe no faltara. No significa, o sea, no le quitó la aflicción, no le quitó la tribulación, simplemente lo fortaleció
porque sabía que esa situación algo iba a cambiar en Pedro, ¿no? Y así es como actúa hacia nosotros. Él está buscando que nosotros cambiemos algo, Él está buscando fortalecernos, Él está buscando que nosotros crezcamos en fe, que crezcamos en sabiduría, que crezcamos en santidad, y es por eso que a veces permite ciertas situaciones, ¿no? Entonces, hasta aquí le vamos a dejar, ya faltan poquitos minutos y luego nos corta la sesión. Entonces, no sé si tengan algún comentario, alguna duda de esto que hemos visto. Y bueno, si ya no hay dudas, si no hay comentarios, File, ¿nos ayudas a despedirnos, por favor, en oración? Padre mío, te damos gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, participar en esta reunión, Señor, para hablar sobre tu palabra, Señor, para que recibiéramos el mensaje, Señor, para que crezcamos, Señor, en misericordia, en piedad, en obediencia, Señor. Te damos gracias por todo lo que hoy nos has instruido, Señor. Danos entendimiento para comprenderlo y sobre todo danos voluntad y fuerza para llevarlo por obra, Señor. Te damos gracias, Señor, por mis hermanos que estuvieron escuchando este estudio y por que bendigas también a nuestros hermanos que no pudieron conectarse, Señor. Te damos gracias, Señor. Te lo pedimos y rogamos en nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén